Tercera parte del final de torres. Aquí tenemos a las negras intentando ganar. Rey F5. Torre por. Y ahora la duda si torre por peón o no. Evidentemente queremos más rey. Perdón, queremos otro peón pasado ya en quinta. Y se equivoca. Atención que el gran maestro se equivoca. Y tras D3 le va a ganar la partida. Amenaza simplemente jaque y D2, intentó defenderse de esta manera y el resto es bastante fácil. Incidimos otra vez más que en los finales de torres efectivamente hay un amplio margen de hacer tablas, incluso con un peón de menos o a veces con dos, pero es muy fácil equivocarse, hay muchas excepciones. Segundo ejemplo, también bastante conocido, aquí tenemos a las blancas demostrando cómo se crea un peón pasado y cómo se gana la partida. Entonces, en este caso, lo tenemos todo, el peón, el rey, y nos hemos quedado con un peón de menos que no tiene importancia. Podéis comprobarlo vosotros mismos. ¿Qué pasa en este momento? Tenemos un peón de más, una torre mal colocada. Allá va el rey hacia D4 y C5, pero ese peón A es muy importante. Y fijaros que ayuda, muchas gracias. Te regalo el peón F, esa era la idea. Y ahora te estoy realmente poniendo en aprietos porque ese peón de C6 va a durar muy poco, pero sobre todo el rey acompañando a los peones blancos. Y último error. Y a partir de aquí, insisto, las blancas ganan. Estamos hablando de partidas de torneo oficial, de grandes maestros, y que a pesar de que lo saben todo, o saben estas cosas, que se equivocan. ¿Por qué? Por cansancio, porque dudan, por nerviosismo, por lo que sea. Aquí está el blanco y como veis tenemos un ejercicio, mira, casi mejor, os lo dejamos que lo intentéis resolver vosotros mismos. Venga, ¿qué pasa en este momento? ¿Qué pasa en este momento? ¿Está bien la torre blanca? ¿Está mal? Desde luego el rey blanco está mucho mejor. Venga, os lo dejamos encima de la mesa. Queremos regalarlos hasta 20 ejercicios en este último, digamos, capítulo del final de torres. ¿Qué pasa ahora? ¿Quieres ganar con blancas, verdad? Venga, pues pensad a ver si de alguna manera podéis hacer ahí un puente. ¿Qué pasa con este ejercicio también? Que es difícil. Tenéis que acostumbraros a resolver vosotros las cosas. Si siempre os decimos y simplemente copiamos... Perfecto, torre 3. ¿Y ahora qué pasa? Porque se va a colar el rey. Supongo que no vamos a perder un tiempo con el peón, ¿verdad? Idea de torre C5. Esto es bastante fácil, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué va a ocurrir ahí? Venga, continuamos. ¿Qué pasa ahora? Parece que da lo mismo, ¿no? Torre G1 se viene en una. Venga, seguimos. Más y más ejercicios. Simplemente estamos intentando haceros dudar. Simplemente para que veáis la importancia de estos finales básicos de torre y peón contra torre y 2, torre y peón contra torre y peón, 2 contra 1, por no complicarnos mucho más, que ahora vendrá. Muy bien. Esto ya es bastante conocido, Hay muchos campeones que son ejemplos de los finales de torres, ¿no? Sobre todo Korchnoi nos parece pues uno de los mejores, ¿no? Pero por supuesto que hay muchos, ¿no? Fijaros aquí Vanderbilt como intenta hacer tablas con el peón de menos. Queremos a 4 a 5, ¿no? Sin embargo, fíjate cómo Korchnoi, torre B3, siempre la actividad de las piezas. Esto parece una ayuda. Atención que se viene torre A2. O, en este caso, también quiere ganar así Korchnoi. ¿Qué pasa? Nos está debilitando, está buscando contrajuego. Hacemos algo contra H3. Y Korchnoi ya empieza, ya está a punto de pasar la línea de fuego. Y realmente, fijaros cómo aparentemente te truqueó, pero fijaros
que mientras tú recuperaste un peón, el otro se puso en quinta y el pobre Van de Ville se le quedó cara de tonto, ¿no? Un final que parece el mismo, Kudrin-Onischuk, parece exactamente el mismo, pero fijaros qué torre más activa, provocamos la debilidad, tenemos varios objetivos de ataque, allá vamos a recuperar el peón, defiende y ataca, no quiere perder el tiempo con F3, quiere buscar contrajuego con el rey y, insisto, está cerca del empate. Muy bien. Aquí viene con el rey, aquí viene con el rey, está cerca del empate, no puedes tomar evidentemente, el peón ya se envenenó, H5 interesante, y ahora ¿qué? ¿Quieres comer el G5 e ir a por el otro peón? ¿Te dará tiempo? Primero jaque, lo que hablamos siempre del jaque intermedio, pensamos que esto es una ayuda, va a comer el peón de G5, pero cuidado con torre A4. ¿Qué hacer entonces? Señores, esto está muy malito. Cuidado con el puente. No sabemos todavía si va a hacer tablas o no. Es cuestión de contar, ¿verdad? Ya suena el final que viene. Efectivamente, queda cortado. Si coronas va a ser tablas, eso lo sabemos. Muy buena jugada. Y realmente estás en un final que ya conocemos y evidentemente Sergei Kudrin lo va a pasar muy mal y se va a dar cuenta que está perdido, ¿sí o no? Amenazamos torre F2, amenazamos torre F2, amenazamos torre F2 y le ganó la partida. Señores, estamos hablando de jugadores de 10º grado superior, más de 2600 FIDE, incluso que también tienen sus errores por las razones que sean, ¿no? Aquí con un peón de más, somos muy felices y al Artosev Shehover coronando, parece que está cerca de hacer tablas, atención que viene el contrajuego. Ponemos el turbo y ahora necesitamos más rey, ¿verdad? Muy bien. Y ya, atención que en cualquier momento viene torre por A7 y tablas, ¿no? Todo va a depender de dónde está el rey blanco. Muy bien. Podía realmente mover el rey y esperar a que se alejara un poco más. Genialidad, señores. Esto parece un final artístico. Y señores, ¿qué pasa aquí? Que tenemos que darle 1000 jaques. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No me digas que nos van a poner una pantalla y nos van a ganar. ¿Qué pasa aquí? No amenaza nada. ¿Qué pasa aquí? Señores, este final lo conocemos, ¿sí o no? El rey blanco no está mal y te voy a ganar porque si avanzas dama H1 y simplemente esto es de niños, ¿no? Siempre recordar al equipo que estas cosas hay que revisarlas porque puede haber errores, ¿eh? A veces a uno le queda la duda. Fijaros la posición. Estamos repitiendo la posición. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Estamos repitiendo la posición, ¿verdad? Bueno, volvemos otra vez al 4 contra 1. Vamos al gran Anatoly. Por supuesto, al igual que Kosnoy, tuvieron batallas épicas en finales de torres. Y aquí Anatoly, fijaros que como necesita su torre para venir a defender, lo lógico es que el rey vaya con el peón. Muy bien, ya tiene la pantalla preparada.
Lógico, lógico, A3 y el resto nos lo imaginamos. Anatoly intentando hacer A4, el otro evitándolo y Anatoly poco a poco, Gran Karpov, ahora queremos ir a quinta ya. Aquí viene el jaque, parece que hay contrajuego y bueno, el resto lo podemos imaginar o no, el sufrimiento cambia todo, el famosísimo final Alekhine Capablanca. Todos confiábamos en que Capablanca se pudiera salvar, pero esto viene en todos los manuales, fijaros que se quedó con mejor rey, torre A2, lo que hablamos siempre de perder un tiempo, rey B5, rey D4, esa es la idea, o también gana esta, si comen A5, final de peones ganado. Y ahora finalmente se mete en la línea que habíamos hablado, intenta evidentemente defenderse bloqueando con el rey, la torre ahí estaba muy mal, pero al final Alekhine acabó entrando con el rey y acabó creando una ruptura. F4 parece ser que no es la mejor, y fijaros, quiero torre C3, no te dejo, y fijaros como aquí Alekhine consiguió desequilibrar, quizá debía hacer el F5 ya. Lo hizo ahora y ese peón H es muy potente. Por supuesto Capablanca ya veis cómo encontró su plan defensivo. Entonces si rey B5 va a venir a 6, la torre loca en este caso, que no funciona, ¿no? Rey por A4 a 7 y torre A5, ¿no? Entonces aquí tiene contrajuego y ya te digo, increíble, ¿no? Tiene contrajuego, truncazo tremendo. Aquí Capablanca está a punto de perder, pero como progresa tiene que volver a empezar y no sabemos si realmente, si esta posición realmente está ganada o no, ¿os acordáis o no? Muy bien, ahora te lo hago yo. Tomo aquí. Tremendo Alekhine, gran finalista también, y Capablanca se quedó con el rey bastante lejos y perdió, pero estas cosas ya sabéis que están súper analizadas y quizá la tabla de Nalimov demuestre que podía haber o bien una defensa mejor. Aquí tenemos el ejemplo, evidentemente parece ser que lo correcto sería la otra opción, ¿no? La otra opción con rey G7, y sin importar torre F3, rey G8 y como que te vas a quedar en Zuzwan, ¿no? Si os fijáis, puede haber un momento, está buscando como un Zuzwan, ¿no? Evidentemente si te debilitas será más fácil. En cualquier caso, insisto, ya lo podéis comprobar, siempre reservando una clase premium, siempre solicitando ya directamente lo que son los contenidos digitales, los análisis, ¿no? En el formato que queráis. Bien. Torre A1 que parece la más elemental, fijaros aquí como Yusupov con torre 4, lo que es la defensa lateral, pues aquí era más acertada, entendemos que estaría también evitando pues el liberarse con E5, ¿no? Entonces, famosísimo final, YouTube Timan, nada más y nada menos que en Linares, la partida terminó en tablas, más de lo mismo, ¿qué hacer aquí? La torre está mal, pues hay que ponerse aquí por detrás, fijaros cómo toca las dos debilidades, F2 y A3, y ahora aquí la clave es, ¿me voy ya con el rey o avanzo primero el peón? Fijaros, voy con el rey, y ahora ¿qué hago exactamente? ¿Llevo la torre a séptima, octava, etcétera? ¿No? Bueno, todo esto, fijaros cómo Acopian está haciendo el trabajito, en el campeonato de la FIDE de Las Vegas en el 99, donde tuvo un resultado realmente genial y acabó ganando a pesar de que le estuvo mareando un poquito. Esta jugada es una ayuda, esta jugada es mala y a partir de aquí ya pierde. Señores, estamos hablando en este caso ya candidatos al título mundial que han tenido errores y al final el blanco ganó la partida, ¿no? Al final digamos que lo que hay que hacer, que ya hemos demostrado, es intentar que el peón A valga la torre e intentar que solo te coman un peón, el de F2, ¿no? Y que luego en la carrera de 3 contra 2 o de rey peón contra rey torre,
pues que llegue de vuelta el rey, ¿no? Esto ya es mucho más interesante. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Muy bien, ¿no? Ya lo habéis visto. Hay que quedarse defendiendo, ¿eh? La típica fortaleza, como si no hubiera más peones que el peón A. No puede tomar en E2, lógicamente. Defiendo, lógicamente. Y parece que te estás quedando en Zuzwan, y efectivamente Kramnik le dio la clase a Timan y le acabó ganando, ¿no? Torre A1 y ya son 2 de más, y luego ya parece que es bastante fácil. En cualquier caso, vosotros lo tenéis que entrenar, incluso entre compañeros, ¿eh? Puede ser presencial, puede ser online, y tratar de entrenar cualquier tipo de estos finales. No digo todos, pero sí, evidentemente. Bueno, intento el peón que para 2 con G4, intento simplificar, buena idea. Rey F3, jaque a la torre. Muy bien, y ahora que avanzo ya el peón A, porque el saber cómo, digamos, ganar, pues puede llevar a provocar errores al rival, ¿no? Fíjate aquí que le provoca F6 con idea de hacer luego torre A7 y cortar el rey, y con idea luego de colarte por las casillas blancas G4, H5, G6 o F5, G6, ¿no? Bueno, en cualquier caso se defendió activamente, muy bien. Se ve que Michal Shishin se lo sabe. Te regalo el peón de F. Cuanto más simplifiquemos, mejor. Y aquí hay un detalle bastante importante. Hay una intermedia y torre F5 a considerar. Fijaros que cualquier otra comerse en G5 serían tablas. Y aunque la partida fue tablas, la verdad que da un miedo esta posición, porque parece, estás casi a punto de perder un peón. Menos mal que tienes esta, y si te comen G5, te comen G3, bueno, salvo medio punto. Insisto que muchas veces nos interesa casi más cómo se equivocan para demostrar que realmente estos finales, cada final, pues vale mínimo medio punto, ¿no? Por decirlo así. El blanco va a ganar, 2 super GMs van a luchar en esta posición. Fijaros cómo busca la defensa lateral para que el rey salga y se vaya con el peón, ¿vale? Siempre la misma idea de buscar la simplificación. Ya digo, H5, rey F6, rey F5, rey G4 también es muy normal. Buscar la simplificación, error, la buena era H5. Y ahora simplemente te voy a cambiar aquí, y si te hago F4 te estaría ganando, ¿vale? Fijaros, no vamos a analizar todo, no nos da tiempo. Ya os vamos a regalar estos 20 finales más de bonus, para que resolváis por vuestra cuenta. Ya sabéis cómo hacerlo, podéis entrar en Liches y en herramientas, pues ahí editáis el tablero, por ejemplo, y hay muchas más opciones en el móvil, etcétera, ¿no? Fijaros que aquí se equivocó y la buena era F4, y de todas maneras terminó ganando igual, ¿vale? Son todo posiciones muy parecidas, pero aquí la duda es torre B4, torre D5. ¿Cuál es la idea correcta, no? Entonces el negro tiene que considerar que la correcta es torre B4, se opone a ella, y aquí, insisto, acabó perdiendo, pero habría que ver el por qué, ¿no? Habría que ver dónde falló, ¿no? Otra vez esta idea que ya veis que es recurrente de G5 y termina perdiendo, y esta otra idea que es la más normal, la de más rey, activar el rey, pues le llevaba a tablas, ¿no? Que tenemos aquí un final famoso, muy parecido al anterior, ¿Podrá el rey blanco, digamos, irse hacia el peón de B, abandonar el peón de F2? La torre tiene que estar en séptima tocando F7, o mejor que esté en octava para esconder el rey en B7. Estas son las cosas que ya os van a quedar. Cortamos el rey, estas cosas ya os van a quedar, pero insisto, la idea aquí va a ser en un momento dado abandonar los peones e ir hacia B2. Fijaros que aquí tenéis un ejemplo, no entendemos por qué no rey E2, equipo a anotar ahí,
y se supone que ahora pues te impediremos torre B3, ¿no? Digo yo, o ya directamente torre C7. Impedimos torre B3. Hemos dado no uno, sino dos peones en contra de mi criterio, pero parece ser que aquí la buena era torre 3 y ya veis una vez más, un ejemplo más, cómo se equivocan, torre F5 y al final acaban perdiendo porque la torre lateralmente está muy bien, cumple esa función, tocan F7 y el rey se está yendo por la columna C a ganar la partida, ¿no? Otro ejemplo similar, dos GMs luchando aquí, gana el blanco, ya veis que gana muchas veces el blanco y que en vez de ser H5, el peón en F7 casi estaría mejor, pues fijaros torre de 2, aparentemente la jugada que haríamos todos y simplemente te voy a ganar esta posición, ¿vale? Fijaros que no hizo B4, ahora sí. Y ya te estoy amenazando en cualquier momento B7 y torre G8. ¿Me impides? Y fíjate este RH2, qué bonito. Estoy perdiendo un tiempo. Y tarde o temprano tengo que abandonar el peón F. Pero quería que vierais si con el peón en sexta o en séptima. Con el peón en sexta y le acabó ganando. ¿Vale? Comió. Y ahora rey C2, lo mismo de antes. Y ahora ya está haciendo, digamos, la maniobra. Podía haber dado jaque y B7, que parecía más normal. Y bueno, el tema es que acabó ganando. Insisto, lo que nos interesa es, por un lado, ver los finales más sencillos de todos, que son automáticos, ¿no? Y por otro lado, los finales que contienen un montón de trampas y donde los jugadores maestros, grandes maestros y grandes maestros de élite, como fallan una y otra vez, ¿no? H4, jugada muy lógica, y lo de siempre, tenemos que intentar haciendo algo, siempre que podamos hacer algo, no vamos a esperar, no vamos a perder tiempos, ¿no? Debilitamos, yo hubiera hecho torre F1, por ejemplo, se puso súper bien, allá va a ganarte con el peón C, pero consiguió contrajuego. Vamos a ver ahora si te toco o no te toco el peón F. Muy bien, vamos a ver si te debilito o no el peón H. Y finalmente pensamos que también torre H1 sería la jugada. Bueno, viene ahora. Torre... Ahora bien, antes sí, ahora no. Torre H2 no vale, por lo tanto F4 y consigue tablas, ¿no? En este caso consiguió contrajuego, más y más y más ejemplos. Otra partida de tablas, vimos el peón de torre, el de caballo, el de alfil, ahora el de dama, ¿no? Peón pasé, y siempre nosotros para intentar ganar deberíamos hacer aquí pues la típica pantallita, ¿no? Efectivamente, intentar empujar lo máximo posible e irnos hacia el peón de F7, ¿no? Él lo va a evitar, si jaque va a bloquear y te va a intentar cortar. Y en este caso ya llegó el error, ¿no? Tenía que haber hecho F6, pero cortó imaginando, por ejemplo, que le ibas a hacer de 5, ¿no? Y de hecho tenía que habérselo hecho y era la jugada ganadora. Ese es un final, creo que lo hemos visto, lo vamos aquí a regalar. Creo que este final ya lo hemos visto, donde las blancas ganan con el rey de ataque, dando ahí un super rodeo, ¿no? Atención a las negras, que tienen un peón de más, podrían tomar en C4, defenderán en B6 o peón pasé, partida gané. Insisto, os queremos invitar en esta tercera sesión del final de torres a que vosotros mismos pongáis la posición sobre el tablero, lo juguéis con un compañero si queréis o ya lo estudiéis directamente, ¿no? Aquí el blanco Polugayeski va a dar la clase. Aparentemente son finales que dices tú, bueno, esto puede ser tablas, peones iguales. Poluga con B7 ata la torre y ata el rey. Se supone que ahora tengo rey blanco de más, allá va. Y se supone ahora que me voy a colar hacia el peón C, ¿no? Hacia el peón B, perdón. Muy bien, nunca tienes el rey, no me puedes bloquear porque sale la torre con jaque. Allá voy y la idea es la de siempre, que me acerco al peón o que me como tu peón. ¿Vale? Muy bien. Entonces el tema es que
ese peón F sabemos que si quitamos los dos peones de H y el de G, que ese peón F se coloca en G6 y te deja en F6 y te deja en Zugzwang. Poluga ganó. ¿Qué pasa aquí? Si parece lo mismo, ya veo las caras diciendo otra vez, oye Roberto, estás repitiendo. No estamos repitiendo, aquí la clave es si defender o no en F3 y el negro, ya digo, si jugase, pues evidentemente tendría que comer ahí y cerrar los ojos, ¿no? Como veis, se podría hacer F4, rey E4 es mala, esto es la clave del final, y rey C6 pues es el método que le llevó a Dautov a la victoria sobre Alterman. ¿Qué más, chicos? Venga, empezamos con los ejercicios. Ivanchuk Karpov. Pues sí, Ivanchuk le va a ganar a Karpov, una posición que parece de tablas, ¿no? Y muy importante, fijaros que torre B8 dice que es error. Torre B8 por F6, no nos lo creemos. Torre B6 buena, parece que amaga F6 y G5, simplificar algo así. Bueno, tarde o temprano ahí. Torre por detrás. Bueno, jaque primero no está mal. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos con los peoncitos o nos vamos con el otro peón? Ahí ya lo sabemos. ¿Y qué pasa ahora? ¿Avanzamos ya o mejoramos la torre? Mejoramos la torre. Tenemos que venir a defender en G3. Parece que ya estamos ganando. Fíjate que no hizo ni torre C3 que esperábamos. Se supone que vas a atacar en G3 en algún momento. Ni eso. El rey se fue e Ivanchuk ganó con excelente técnica capablanquiana. Bueno, esto fue tablas. Qué final, qué recuerdos de final. Marshall Capablanca, Nueva York 1909. Fijaros como Capa aquí, falló con Alekhine, pero no aquí. Podía equivocarse ahora. Todos esperábamos torre C4, sinceramente, pero Capa jugó aquí con idea. Puede ser de torre B4, H4, torre B4, e increíblemente va a salvar medio punto, ¿no? Cambiando torres, fijaros qué detalles, y con rey G5 salvó medio punto, ¿no? No torre por F4, fijaros qué preciso. Siempre la misma idea de... Qué preciso, señores. Qué jugada más difícil. Parece que estás palmando. Y consiguió hacer tablas, podéis consultarlo en cualquier sitio. Otro final que viene en todos los manuales, el famoso final que Rubinstein demostró la fuerza del peón pasado y la fuerza de la actividad de las piezas, ¿no? Se venía rey B4, evita, y ganarle al gran finalista de torre Rubinstein en este final fue todo digamos, una inyección de adrenalina, ¿no? Simplemente B4, vino B3 y quiero más rey. Si rey D6, rey D4 y si rey aquí, peón aquí. Bueno, muy famoso y fíjate ese tiempo, esa pérdida de tiempo, simplificando la posición a un final de peones. Todo esto ya me imagino que lo conocéis todos, se supone que sois jugadores de 2000 a 2200 como mínimo, jugadores técnicos, etcétera, y pensamos que estas cosas muchas veces pues ya las conocéis vosotros, ¿no? Lo que queremos nosotros es que veáis la amplitud, nosotros es un resumen el que estamos haciendo de nuestra inmensa base de datos, pues de aperturas, de finales, de medio juego, etcétera, ¿no? De análisis de partidas, ¿no? Partidas comentadas. ¿Qué hacer ahora? Pues efectivamente es el famoso final, Botvinnik-Ewe, ya estoy viendo por aquí, que fue tablas, pero torre jaque que te amaga, que comas en C3 para perder, y en este caso Botvinnik le dijo, te quiero comer en C3, bueno, pues te voy a comer en E4,
Y bueno, esta partida fue tablas, pero parece que están ganando las negras ya. Y aquí vino la reacción. Y por poco, si hubiese sido a G3 ya perdías. Efectivamente, y fijaros que estamos amenazando torre por G6 y en cualquier momento un jaque de torre y se la comemos también, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Lo habéis calculado ya o no? Jaque y rey por G5, ¿lo habéis calculado? ¿Lo habéis calculado o os acordáis del detalle? Vale, que os acordáis, que lo sabíais, ¿no? Ya digo que aquí hay jugadores muy fuertes y hay jugadores que realmente peligrosísimos en cualquier etapa de la apertura. Tenemos gente presencialmente, gente online. Muy bien, vamos allá, F4, perfecto. ¿Qué hacer en este final? Smyslov está intentando remontar, tenía 3 peones de menos, pero no sabemos si incluso está jugando a ganar, ¿eh? Peón por o F3, parece que juega a ganar, ¿no? Bueno, 3 peones son muchos. Y ahora, por suerte ese peón es un escudo. Amenazamos mate. Y son las blancas las que tienen que encontrar las tablas, ¿no? Ya tenemos jaque y hacer tablas. Sensacional recurso, ¿eh? Lo que hablamos siempre de la actividad de las piezas en el final. Bueno, ¿qué hacer ahora? Lo conocéis también a Smyslov, evidentemente defendiéndose, sí o no. Perfecto, ahí tenemos a Smyslov, jugando con negras o jugando con blancas. Con blancas, muy bien, pues va a ganar la partida, jaque y ahora rey. ¿A dónde? ¿Vais a comer en B4? También vale, pero ¿qué vamos a hacer aquí? Rey, todo esto es muy conocido. ¿Qué hacemos ahora? Es el peón de alfil, ya nos acordamos, ¿os acordáis luego del jaque? Perfecto, ¿no? Y aquí, ¿qué? ¿Torre A7 o la más mítica torre F7 para comerse todo? Bueno, pues, señores, cuanto más estudio, más suerte tengo. Ya lo veremos cuando lleguemos a la serie de entrenamiento. De momento estamos en la de finales, todavía nos quedan terminar los de torres y 4 capítulos más. Sí, señor, este es un final también muy conocido que se basa en la fuerza del peón y de la torre. Necesitamos una columna y entonces aquí torre F4, un G3 que es realmente apoteósico, ese G3 realmente es muy espectacular. Y a G5 la misma idea, parece una locura, que te como y que te gano, porque parece una locura, pero fijaros como aquí estamos me vas a coronar dama, ¿no? Pero yo te voy a dar mate con torre por A7 y torre A8. Esta es la fuerza, donde se demuestra la fuerza del peón y el rey en sexta, Vale, en cualquier caso jugó torre de 2, bueno, y le acabó ganando pues de otra manera, ¿no? Lógicamente buscó contrajuego, pero le acabó ganando de otra manera Landa a Potkin. Muy bien, vamos allí, que ya vamos a terminar. ¿Qué pasa ahora? Muy bien, partida de grandes maestros, juegan las blancas y vemos una autopista hacia F6, E5, F6, E7. Y realmente es que tenemos rey de ventaja. ¿Hace falta analizar algo más aquí? Bueno, lógicamente torre G8 pierde porque te como el peón A. Y torre C2 que parece que por lo menos voy a sacar algo. Me meto aquí. Ahora diremos, bueno, vamos a por el peón de D6, ¿no? Con torre D2 y torre D5 jaque. Parece que... Pero te vas a dar cuenta de una cosa, ¿no? La diferencia de reyes. Te vas a quedar con peón de más. Pero ¿qué ocurre ahora? Amenazamos mate guna. Si me das el peón seré muy feliz. H6, H5 también tenía su aquel. Y ahora, como progresamos, parece que está muy bien. Yo creo que el negro pensaba aquí que aguantaba, ¿no? Te como un A5. Y simplemente se equivoca. Habría que ver qué pasa si te pones pasivo. Es que esto es muy importante. Claro, él le asustó a torre A6, le asustó rey G6. Pero entonces ahí es cuando vendría el E5 jaque, ¿no? Insisto que
Simplemente que veáis que jugadores profesionales se equivocan y que luego, obviamente, con muy buen cálculo, pues encuentran soluciones extraordinarias y que amenazan G5, G6 y que te dan mate, ¿no? Y que si tomas, que sería lo normal, pues ese peón impide que le hackees por G y te dan mate igual, ¿no? Bueno, vamos a terminar ya. ¿Qué pasa aquí? Queréis ir todos con blancas, lógicamente, y de hecho va a ganar porque tenéis lo que hay que tener, ¿no? No hace falta tampoco, Por supuesto que va a haber trucos, por supuesto que lo tenéis que entrenar, pero yo creo que se entiende, ¿no? Igual que aquí, Moscú de 98, fijaros qué torre, pero si no se cuela el rey, no ganamos, ¿no? Al final, efectivamente hay que abrir una vía de escape, amenazamos cambiar y entrar por F5. Correcto, va a intentar bloquear lógicamente. Jugada completamente inesperada, pero que ya fija tres debilidades, G6, D6, B7. Nosotros también tenemos, incluso diría 4, H4, F2, D5 y B6. Pero nuestras piezas son muchísimo mejores. Quizás esté viniendo F4 ahora. Se vino. Y ahora simplemente lo que tendremos que hacer es traer la torre a la casilla F6 o a la casilla 6, algo así. Vamos a ver, nos escondemos para que no haya jaques. Ahora nos planteamos si en vez del peón de D5 defender el de B6, allá va, muy bien. Y ahora simplemente la torre tiene que cambiar de circuito y, por ejemplo, podemos encontrar, quizá, fijaros, si torre A1 y torre E1, pues todavía hay torre 8, hay un bloqueo, ¿no? Pero por F no van a poder frenarnos, ¿no? Entonces, rey aquí para ganar simplemente un tiempo cuando se active la torre negra. Y ahora, rey de 8, parece ser que sería tablas, increíble, increíble, basado en lo que decíamos antes, que ambos tenemos el mismo número de debilidades. Y aquí simplemente se dejó este trucazo que es también bastante conocido. Bueno, rey C6 era obvia también. Y simplemente le ganó increíblemente este final. ¿Vale? Señores, ¿quién nos iba a decir ese torre por B7, Pues sí, se le escapó, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Pues otra vez a capa blanca, dando la clase, pues la de siempre, ¿no? Abrimos, no abrimos la columna, hacemos B6 y nos metemos en A7, pero al final ya veo aquí, lo veo en el tablero, que la ruptura F5 se viene, ¿no? Se viene F5, antes mejoramos el rey y la torre, se viene F5, no se viene F5, todavía no, ahora ya con más fuerza, todavía no. Claro, hay que estar viendo el contrajuego enemigo, ¿no? También tenemos otra idea que podría ser torre de 7 y torre de 6, ¿no? Antes de... Muy bien. Ahora sí, F5, evitamos el fortísimo contrajuego F4, E3 y capa blanca, bueno, pues esto ya lo conocéis, ¿no? Imagino que estudiar, ya digo, los finales de capa blanca, de Rubinstein, el propio Tarras, jugadores de este nivel de campeón mundial y posteriores, ¿no? Imaginaros eso, Botvinnik, Keres, todos los grandes campeones son grandes finalistas y especialmente el de Torres tiene esta particularidad de ser una pieza mayor que en cualquier momento puede compensar la pérdida de material, ¿no? Tremendo rey de blancas y evidentemente Miles, otro gran experto como Anderson, grandes finalistas, nivel campeón del mundo, pues van a ganar. ¿Cómo van a ganar? Se supone con la ruptura B5. Bueno, pues antes de hacer C5, pues dice, voy a mejorar más rey, ¿no? Ya le hace dudar, ya aquí, por ejemplo, C5 con negra sería un error, lo hizo realmente por eso. Más rey. Ahora hace el C5, no se entiende uno el por qué. Bueno, pues ya calcularemos aquí que si te comen en C5, torre C4 y entro en C7 y el peón D se envenena, ¿no? Fijaros aquí cómo el peón D5 se acaba envenenando. ¿Por qué es bonito este final?
porque el negro tenía milagrosamente un C6 para volver con el rey y jugarte a dar mate, ¿no? Increíble manera de salvarte, ¿eh? Merecería la pena haber visto esto sobre el tablero. Sí, la táctica, ya veo ahí insinuaciones, la táctica aparece cuando hay figuras, pues aparece con relativa frecuencia incluso en el final. Así no el mate, ¿no? Pero la táctica, como visteis ahora, siempre está presente, ¿no? Bueno, un típico final que parece de la francesa, y aquí simplemente el negro, nuestro super GM David García Lundain, ya fallecido, pues realmente consigue ganar. Fijaros con qué autoridad, qué bonito. Rey F2 para cortar y Rey G5 ya ganaba la primera, jugó primero H5, bueno, se entiende, está intentando entrar para ganarte, ¿no? Si llego con Rey H3, pues te cambio y te gano, ¿no? Simplemente para que veáis, ahora H4 bloqueando sería absolutamente lógica, ¿no? Intentando ahí, si se cambian torres, la oposición, y simplemente al final, pues bueno, le va a ganar de esta manera, a cualquiera de estas jugadas. Finalmente el negro le va a ganar material y la partida, ¿no? Bueno, los últimos y terminamos. ¿Qué pasa aquí? Correcto, más rey. Nos vamos a séptima. Dudosa ir a séptima. Correcto, fijaros que siempre es lo mismo. Si torre C2, torre B3. Más rey. Primero, siempre crear ataques para obligar a defender. Pasividad, fijaros que torre C2 sería mala por torre B3 otra vez. Y una vez que tenemos ya la torre pasivita, nosotros le damos más rey. Podríamos evitar en otra posición cortarle el suyo. Muy bien, ahora efectivamente se pone muy activo, pero ya nos encanta la idea de torre por D5 y torre B5, ¿verdad? De hecho la podía haber hecho, pero parece que es tablas. La verdad que convendría verlo un poquito más, porque dos peones pasados son brutales. Se defendió y volvió y le acabó ganando, porque tiene una posición simplemente mejor. No decimos que esté ganado, pero obviamente tiene mejor rey, mejor estructura, y le acabó ganando. Y sobre todo cada vez que vemos G5, nos da miedo. Por allá viene el peón alejado, le acabó ganando. Venga, los últimos. Aquí tenemos famosísimo final. Otro de los grandes finalistas, a lo Flor, de los jugadores estrategas. ¿Cómo ganar esto? Pues intentamos generar aquí una debilidad, una vía de entrada. La simplificación no le vale y se va a quedar en Zhuduan, con la torre o con el rey. O entro por F5 o te hago B5 o lo que sea, ¿no? Mejoro. Fijaros qué manera de jugar rectilíneo. Me voy a por H6, esto es lo que he conseguido. También estoy entrando por F5. Tengo tres debilidades, obviamente, sobre todo A3 y G3, pero realmente fijaros que no podéis defender todo, ¿no? Finalmente intentas reaccionar, muy lógico, ¿no? El temido y famoso jaque intermedio, ¿no? Ya me está dando el peón con jaque en C8, ¿no? Y simplemente, bueno, en fin, peón de más y mejor posición, ¿no? Venga, terminamos. Todo el mundo está pidiendo a gritos torre C4 o rey E3. Viene torre C4, amagamos torre H también, en un momento dado, torre A. Y el blanco tiene una ventaja de libro, porque tiene solo dos debilidades, A2 y H2, son dos islas contra 4, ¿no? Es evidente que te voy a ganar material. Y fíjate cómo busca la solución más simple. Te ataco por aquí, te ataco por allí. Bueno, una clase magistral de finales. Los últimos, Smith los Keres, por supuesto, tremendo final, tan importante que ganó Keres. Fijaros que esto parece tablas, sí o sí, son los mismos peones, pero ¿cómo defender en B2? Si defenderlo, allá voy.
cortamos el rey, ya no lo habéis dicho, e insisto, pensamos, incluso hoy en día, qué tremenda clase de que eres, a un joven Smyslov, qué tremenda clase, qué manera de someterlo, te regalo el peón H. Y fijaros como ya, torre de 2, qué triste. Y ahora siempre es lo mismo, tomar, no tomar, avanzamos B5 ya preparando todo. Efectivamente, ¿no? Tomar sería malo, torre H3, me quedo pasivo, avanzamos. Bueno, es muy famoso, seguro, ya ponéis cara aquí mucha gente de que ya lo sabéis, ¿no? Bueno, y entonces ya mejor no lo digo, ¿no? Si Lasker le había ganado el archifamoso final, pues aquí no menos famoso Rubinstein le devolvió la jugada, ¿no? Fijaros que intenta defenderse, parece que lo va a conseguir. Torre F1 sería mala, como enseguida de torre B1 pasiva, siempre actividad en vez del peón, y ahora ya viene Rubinstein, ¿no? Torre aquí, cortamos el rey o más peón, cortamos el rey, avanzamos, ya me estáis diciendo todos que bueno, esta jugada no es completamente necesaria, pero fijaros qué maravilla, qué maravilla, lo hacemos rápido, la idea de que más tarde Botvinnik le encantaría, preparamos ya, y de todas las opciones que tenía, finalmente cómo le está amagando todo el rato y ya le cayó el peón. Le ganó la partida, insisto, famosísimo final, nos encanta Rubinstein, lo hemos estudiado muy bien y ahora, bueno, queremos ganar con un peón de más. Venga, toda velocidad, Jonan, por favor, contra Fritz. ¿Cómo ganar con un peón de más? Vamos a coronar el peón F. No quiere coronar el peón F. A ver si lo corona o no. Ya vimos aquí el detalle de ir proponiendo los cambios y también para activarse. Muy bien. Fijaros cómo el ordenador intenta ahí defenderse. ¿Podemos ganar otro peón con C4? No, no lo parece, ¿no? Más rey. Caray, nos ponemos nerviosos, damos jaque, avanzamos. Muy bien, no tenemos miedo. Jaque comemos y ganamos, vale, y en este caso Nun le ganó a Fritz 5 por allá en aquellos lejanos 2002 donde todavía se le podía dar clase a los programas, ¿no? Otro final muy curioso, ¿qué más me decís? Venga, que ya es hora. Correcto. Muy bien. Movilizamos la mayoría. ¿Y qué pasa ahora? ¿Una excepción a la regla o qué? Increíble jugada táctica. Ya lo dijimos que hay mucha táctica, señores. Mucha táctica, que vas a recibir mates si te comes el peón y que se viene un torre F3 también en cualquier momento, pero otra sensacional jugada táctica. Correcto, otra táctica, si el peón por torre y te gano. Señores, insisto que estamos disfrutando un montón en este último capítulo del final de Torres. Botvinnik-Fischer, ya lo visteis al toque, efectivamente. En la Olimpiada de Varna, Botvinnik aquí salvando el honor. Y realmente se equivoca, acabó haciendo tablas, pero fijaros que tenía que haber hecho la que hubiéramos hecho nosotros, el ataque doble. E increíblemente se salvaba de manera casi artística, Esto es bastante famoso, un error que no le costó caro. ¿Conocéis este? ¿Qué hacer? ¿A dónde ir con el rey? Tiene 5 opciones, 6 opciones. ¿A dónde ir? Bueno, parece que está bien, estoy haciendo torre C4 jaque. Me defiendo. Quiero más rey, torre C4 palmas, es bastante evidente. Más rey, voy a por el peón B. Uy, ¿qué hacer ante torre G4? Anticiparme. Bueno, esto parece de libro que deberíamos perder con blancas, ¿no? ¿Cómo salvarse aquí?
Beliaski se estaba frotando las manos. Se va el peón B. Escapo de ahí. B5 no. Quizá ahí están las tablas. Hacer B5 no. Efectivamente queremos hacer rey C5 y evitar torre B4. Más torre. B5 ahora. No hace falta jaque. B6 ya. ¿Cómo vamos a conseguir empatar? Bueno, simplemente fiaros de nosotros que se consigue el empate. Si H2, torre H8, fiaros de nosotros que se consigue el empate increíblemente por un tiempo se va a conseguir el empate, ¿no? Ya veis, ahora sí ya lo veis, ¿no? ¿Lo veis o no lo veis? Evidentemente, ¿no? Todavía tiene rey G3, me decís, rey F2. Pero rey F2 no amenazáis nada, no amenazáis G2. Por eso te puedo esperar. Ya amenazo torre H3. Y la partida es tablas, como decíamos, por un tiempo. Capablanca, Tartacover y lo dejamos. Vale, ya esto lo sabe todo el mundo. Todo el mundo buscamos la idea de más rey, colarnos con el rey. Fijaros que tenemos un peón de menos, estamos haciendo rey H5, rey G6, si nos cambias torres ganamos, y también sobre todo G6, rey G5 y rey F6, ¿no? Efectivamente, ya os acordáis, nos quedamos con 2 peones de menos, hasta con 3 si comierais en D4, pero ya sabéis que esto es prácticamente ganador, ¿eh? 2 peones de menos, y esto también viene en todos los manuales, ¿eh? Probablemente estos finales también los metamos en el top 50 de genialidades, y acordaros que ya a partir de aquí, pues ya serían ejercicios. Vamos a dejaros así 2 segundos, que los hagáis vosotros. Vamos allá, Fijaros Kasparov short, Fijaros aquí, qué importante esta posición también. Os regalamos otro más. Slekter Lasker, muy famosas tablas también. ¿Qué pasa aquí? Lasker Steinitz, casi nada. Lasker Steinitz ganó el campeón, estaba ganado, no estaba ganado. ¿Cómo ganar esto, no? Increíble. Partida moderna. Ganaron las blancas. Efectivamente, Karpov-Kasparov. Ganó Anatoly Karpov, dio la clase con blancas. Pero lo que preguntamos es, ¿ganó bien o hubo errores ahí, no? Todo esto lo tenéis, insisto, clase premium o en el contenido digital. Tenemos todos los archivos en los formatos que necesitéis para que comprobéis, Lubojevic Shuyun, perfecto. Otro más. Sí, señor, Alekhine aquí hizo tablas con blancas contra Landing. Vanderbilt le ganó a Ernst, ya de doble torres. Esto es obviamente un regalazo. Y estas cosas pues ya las veremos, ya las veremos incluso en otra serie, con las 2 torres. Fijaros, se hablará ya en lo que llamaremos duetos de piezas para jugar a ganar, pero que veáis por lo menos unas imágenes y vayáis ya calentando motores. Venga, el último. ¿Qué os parece este final? Vamos a despedirnos así, simplemente amenazamos doblar y mate. Pretende defenderse. Parece que estamos muy cerca de tablas. Desde luego, si fuera torre y peón contra torre y 2 peones, serían tablas por estar en el mismo lado. Tomas de F por G ya perdidas en una. Hablábamos de doblar. Qué molesta posición, ¿no? Mejoramos el rey. Bueno, quiso buscar contrajuego. Sorprendente, porque torre F5 no es amenaza que nos dan mate. Más rey, lógicamente. Te invito a que hagas torre F5. Parece que se está salvando realmente. Jaquerile.
progresar. Parece increíble que se vaya a ganar esto, ¿no? Lo que queremos ver es cómo podemos comer ese peón de F6, cómo podemos mejorar el rey. Parece que tiene tabla, sinceramente. Por fin F4. ¿Nos escondemos con rey H3 o qué? Ah, que queremos hacer G4. ¿Puede ser o no? G4, doblar en H y mate con torre 4 H6. Bueno, no puede ser tan bonito. A ver quién da mate a quién, ¿no? A ver quién da mate a quién ahora. Muy bien. Queremos hacer G4 y dar mate nosotros. Se equivocó. Si G4 nosotros recibimos mate, ¿qué pasa aquí? Parece que ya escapo y que ya van a ser tablas. Parece que escapé y que van a ser tablas, pero nos van a comer el peón F, ¿no? ¿Nos comen el peón F o no? Todavía no. ¿Son tablas o no son tablas? ¿Queremos despedirnos? Bueno, finalmente acabó ganando, pero pensamos que ganó realmente, Digamos que no sabemos realmente si torre F3 dudosa, rey F5 interesante, le acabó ganando y nos imaginamos la idea esa de, y por eso nos queremos despedir así, de intentar en cualquier momento cambiar una torre o cambiar las dos torres y pasar a un final de peones ganado. Esperamos que hayáis disfrutado con estos 150 finales de torres. Todavía queda mucho más hasta llegar a los 1000 finales básicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!